En primer lugar, por supuesto, quiero agradecerle a nuestros destacados panelistas. Como ustedes saben, invitamos hoy al ingeniero Hernán Lombardi, los voy a citar por orden alfabético, al ingeniero Hernán Lombardi, ex ministro de Medios y Contenidos Públicos en la gestión 2015-2019, al licenciado Jesús Rodríguez, auditor general de la Nación, y al doctor Miguel Ángel Pichetto, ex senador, actual auditor general de la Nación. Así que tenemos mucha expectativa, les confieso, con esta reunión. Es una de las más esperadas del club. Hay mucha inquietud acerca, bueno, de los pasos que está dando y que va a seguir dando la oposición en vista a las elecciones de mediano término y pensando en el 2023. Así que si les parece, hacemos como suele hacerse en el club, 15 minutos de exposición por panelista, y luego las preguntas y opiniones de los socios, y lo vamos haciendo así de manera lo más informal posible, como para que se aproveche la presencia de ustedes. Así que, si les parece, empezamos con el amigo Jesús Rodríguez y luego continuamos como a ustedes les parezca. Bueno, muchas gracias, Jorge. Amigos y colegas integrantes del Club Político, por esta oportunidad de conversar, y además de hacerlo acompañado de dos personas a las cuales aprecio mucho y conozco de hace mucho tiempo, y conozco de sus valores políticos y de su fortaleza de sus convicciones, como Miguel Pichetto y Hernán Lombardi. Así que para mí es todo gratificante esta noche. Voy a tratar de hacer algunos comentarios en relación al tema que nos convoca, el papel de la oposición. Lo primero, tenemos que situarla en el contexto de la pandemia, y el primer comentario es la oposición frente a un gobierno y cuál es la evaluación que de la gestión oficial se hace frente a este episodio de la pandemia. Bueno, datos matan relatos, y entonces a mí me gustaría decir primero que la caída del producto en la Argentina el año pasado es 3 veces el promedio mundial, de acuerdo a los números del Fondo Monetario Internacional. En términos de fallecidos por millón de habitantes, la Argentina triplica el promedio en una muestra de 123 países. Y el confinamiento al que se sometió a la sociedad argentina, de naturaleza superlativo, de acuerdo a un estudio de la Universidad de Oxford, el confinamiento construido por ese indicador de la Universidad de Oxford es el 40% del promedio de todos los países de la muestra de la universidad. La combinación de confinamiento y caída del producto sitúa a la Argentina en el cuadrante menos cómodo. Junto con Perú, Irak, Bahamas y Panamá, son los 5 países de 123 donde la peor combinación de caída del producto y confinamiento. En materia educativa, ya que hay destacadísimos expertos, el número de clases del último año de la Argentina, de acuerdo a la UNESCO, fue 29, que comparemos con Japón, que fue de 227 días. La pandemia y su gestión, no solo en la Argentina, sino en otros países del mundo, es campo propicio para desequilibrios institucionales. Y en ese sentido me gustaría señalar solamente algún número que pueda ayudar a cuantificar esto que estoy señalando. Además de las facultades delegadas por parte del Congreso al Poder Ejecutivo, que fue básicamente al inicio de la gestión, hay 9 facultades delegadas, 9 emergencias declaradas por el Congreso. Además de ello, en la gestión del presidente Fernández, en los 18 meses que lleva, fueron dictados 105 decretos de necesidad y urgencia, a razón de casi 6
decreto de necesidad de urgencia por mes. Y vale la pena compararlo con los 8 años de la presidenta Fernández, que firmó 81 decretos de necesidad de urgencia. Menos de 1 por mes. Dicho en otros términos, 6 veces el número de decretos de necesidad de urgencia firmados en esta administración en relación a lo firmado en los 8 años de la presidenta Kirchner. En esa misma línea de desequilibrio institucional, hay más decretos de necesidad y urgencia firmados que leyes sancionadas por el Congreso en este año y medio. La gestión oficial está marcada, asignada por un dispositivo de poder del oficialismo que mi colega esta noche, Miguel Pichetto, llamó desde el primer día anomalía institucional, que es la situación de que el centro del poder no está en la Casa Rosada. Y el indicador que yo pongo a esa caracterización que hace Pichetto es que una misma persona designó, eligió a los 2 cargos políticos más relevantes de la Argentina, que son el presidente de la Nación y el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Entonces, el primer punto que tenemos sobre la mesa es un gobierno cuyo titular es, a diferencia de los otros presidentes de matriz peronista del 83 para acá, no tiene liderazgo político ni arraigo social como tenían Menem y Cristina Kirchner, y tampoco es una cabal representación de la estructura dirigencial del PJ, como lo fueron Néstor Kirchner y Eduardo Duhalde. Y eso, junto con la anomalía institucional, nos pone en una situación compleja. ¿Por qué? Bueno, porque el peronismo, en tanto movimiento político, requiere, particularmente si está en el gobierno, una jefatura que no esté discutida, cuestionada, impugnada. Conocemos los antecedentes de cuando eso sucede en la historia de nuestro país. Y hoy se expresa esa debilidad institucional de parte del dispositivo de poder con los múltiples actores con capacidad de veto en la sociedad política que hoy nos gobierna. Empezando por leyes detenidas en el Congreso, remitidas por el Poder Ejecutivo, así como leyes pasadas en el Congreso que no eran iniciativa del Poder Ejecutivo. Entonces, ¿estamos frente a qué? A una parálisis política, a una incertidumbre recargada y algo parecido a un bloqueo institucional. Señalo todo esto porque es imposible pensar en el papel de la oposición si no coincidimos en el diagnóstico político que caracteriza a este momento desde el centro del poder. Sabemos que cuando salgamos de la pandemia vamos a estar peor que cuando entramos a la pandemia. En general, yo tiendo a pensar que las sociedades se ordenan por miedos o se movilizan por la esperanza. Y en ese sentido, claramente, el gobierno pretende ordenar con el miedo a la sociedad a partir de intentar regimentarla desde el poder. Desde esa convicción de cómo se ordenan por el miedo o se movilizan por la esperanza, creo que la principal responsabilidad de la oposición es construir una esperanza que esté fundada sobre la idea que no hay que esperar que este presidencialismo de coalición que distingue a la Argentina y a tantos otros países de la región se transforme en un presidencialismo de colisión. Más gráficamente, no corresponde, no está permitido, no debiera ser que la actitud de la oposición fuera esperar a que los conflictos, las malas políticas, las incongruencias genere una situación de implosión. Entonces, si este es el diagnóstico y esa es la misión, el primer punto es fortalecer a la coalición política. Estamos en una era de coaliciones en el mundo y en la región. Y eso que no somos un sistema parlamentario, donde muchas veces es necesario la coalición. En América Latina, con el presidencialismo,
eso que se caracteriza y rige en general es el presidencialismo de coalición, que es un dato de la realidad de nuestra sociedad y de las sociedades contemporáneas. El último presidente elegido por un partido político exclusivamente por uno fue el presidente Alfonsín del año 83. De allí para acá, todos los presidentes fueron resultado de frentes, coaliciones o alianzas. Y la razón tiene que ver con que las sociedades contemporáneas son diversas, conflictivas, complejas, donde las identidades políticas no son, como antes, resultado de una tradición familiar o de un posicionamiento en el proceso productivo, sino que tienen motivos múltiples. Y por eso la coalición tiene que ser diversa, representación política de esa complejidad y conflictividad de esa sociedad. Entonces, esa esperanza que hay que formular en términos de la coalición, se está trabajando en la formulación de una visión de lo que se le ofrece a la sociedad argentina, que está anclada en 5 pilares. El primero es la calidad institucional. En nuestra convicción, la fortaleza de las instituciones son más relevantes que la dotación de recursos naturales para explicar los resultados económicos y sociales en un momento determinado de un país. Yo sé que esto es visto con distancia por mucha gente, pero me permito decir que otra cosa más que la calidad institucional puede explicar la distancia en los resultados económicos y sociales, por ejemplo, en Centroamérica, entre Costa Rica y Nicaragua. Y si no queremos ir a Centroamérica, pensemos en nuestro Río de la Plata y las diferencias que existen entre Uruguay y la Argentina. El segundo pilar, la integración al mundo. Esto me parece que también es un dato que debe ser explicitado como muy distinto de lo que se formula desde el poder. El reconocimiento de la globalización y el valor de la vigencia irrestricta de los derechos humanos, por ejemplo. Para nuestra perspectiva, los derechos humanos son algo así como una religión laica de alcance planetario y no puede ser discutida a la luz de simpatías o cercanías ideológicas. El tercer punto es la competitividad económica, donde la necesidad de tener un equilibrio macroeconómico y precios relativos alineados es condición necesaria para cualquier política sectorial o cualquier política regional. La mejor diseñada política sectorial fracasa frente a un esquema macroeconómico de frustración que no alimente la posibilidad de la inversión reproductiva y la creación de puestos de trabajo formales, de calidad. El cuarto es la cohesión social, y en este punto la necesidad de pensar en políticas sociales universales alejadas de prácticas clientelísticas, y finalmente la ejemplaridad de los gobernantes. Quiero terminar con un comentario que tiene que ver con que esta coalición que integramos, los que aquí estamos representados, Miguel, Hernán y yo valoro decisivamente la coalición por las razones que fundé. Segundo, porque luego de haber perdido una elección, se mantiene cohesionada, sólida y unida. Y eso no es algo que se ve en todos lados. Pensemos solamente lo que pasó en Chile con la salida de Bachelet del gobierno, que quedó con la coalición que gobernaba. Entonces, esa discusión y ese dato de la realidad me mueve a decir que hay una necesidad de mejorar la calidad de la coalición, que empieza por tener reglas de juego compartidas y preestablecidas y predeterminadas y aceptadas que resuelvan los problemas que pueden existir en términos de miradas políticas de las distintas fuerzas. Permítame pasar un mensaje respetuoso
Me parece que los 130 años del radicalismo ayudan con su lógica de funcionamiento interno y con sus prácticas de normas, la convención partidaria que define un rumbo y de selección de autoridades a partir de la elección interna, que nos diferencia del PRO, un socio decisivo de nuestra coalición. Y finalmente, y termino, decididamente no creo que la existencia de elecciones internas para seleccionar los candidatos sea un disvalor de la coalición. Por el contrario, creo que le agrega un componente de soberanía a los simpatizantes de la coalición para seleccionar los candidatos. Y además esa es la regla que está predeterminada, así que las dos razones, conceptual y práctica, me llevan a defender la disponibilidad de las PASO si no llegara a haber un acuerdo. El acuerdo siempre está disponible, pero no es un drama, no es un retroceso, no debe ser visto como un problema que haya elecciones internas para seleccionar los candidatos. Dejo acá, Jorge, si te parece, y agradezco la atención y a disposición, por supuesto. Gracias. Muchas gracias, Jesús, además porque respetaste el tiempo maravillosamente. Hernán, ¿te parece vos o Dale. por Pichetto, como quieran? No problema. ¿Vas vos? Sí. Bueno, gracias a todos. Gracias, Jorge. La vi que entró Graciela, así que un beso grande también para ella. Y también a Ricardo y a Sabrina, que sé que se mueve mucho en este asunto, así que generar el ámbito del club político me parece que es un ámbito que ha sido tosudamente un ámbito muy propicio para el debate de ideas. Y yo empezaría desde ahí, en este sentido. Primero, quiero aclarar que hago mías cada palabra que dijo Jesús, y también es un honor compartir con Miguel, que es un tipo extraordinario, de un enorme coraje y valentía. Pero hago mía todo el análisis de Jesús, así que no quiero repetirlo, pero me parece que está perfectamente puntualizado los temas. Sí me parece, y también voy a poner un poquito el enfoque, a lo mejor yo que participé más activamente del Ejecutivo nuestro entre 2015 y 2019, que la falta de explicación y cierta subestimación del debate político y del debate de ideas generó un disvalor con respecto al gobierno. Es decir, para simplificarlo, si uno, supongamos, que quiere cruzar un río y tiene que ir a otra orilla, la necesidad de explicarlo permanentemente no se hizo necesariamente carne en todos los integrantes del gobierno. Y como conozco el pensamiento de Miguel, esto también se nota hoy, que a veces ni siquiera explicamos suficientemente lo que se hizo. Eso sin la necesidad, obviamente, la necesaria autocrítica sobre algunos puntos, pero la falta de vocación de la explicación, o digamos, en cuanto al debate democrático, es necesariamente un disvalor cuando vos estás proponiendo un cambio. Entonces, y eso es una vocación por, en todo caso, el respeto a los modernos ágoras de la política. Y eso es algo que, bueno, justamente me viene bien estar en el club político, porque me parece que eso necesariamente fue algo que faltó. La explicación, la vocación de explicar. Yo tendría mis teorías, probablemente es cierto que hoy en las modernas ciencias o no tan modernas, del marketing político, de las cuestiones electorales, pareciera que a veces, y no las estoy despreciando bajo ningún punto de vista, la democracia también consiste en ganar elecciones, por supuesto, pero es imprescindible ir construyendo debate de valores trinchera por trinchera. Sí, acá puedo citar claramente a Gramsci, decir, hay que reemplazar la idea del asalto por la idea del asedio. Hay que ir, nosotros no tenemos una cierta ingenuidad de base en pensar que todas las transformaciones se pueden hacer desde el Poder Ejecutivo Nacional. Vos tenés que construir poder en los centros de estudiantes, en los sindicatos, en las organizaciones empresarias, y esto se hace todos los días.
Entonces hubo una cierta, uno puede llamarlo ingenuidad, pero también puede decir cada cual combate en el lugar que más apto es. Si vos tenías una pequeña, llamémoslo, maquinaria electoral que te permitía ganar elecciones, y vos pensabas que la discusión del poder pasaba donde estabas ganando elecciones. Y eso es una teoría claramente insuficiente. ¿Sí? Necesaria, pero no suficiente. Cualquier pensamiento democrático, obviamente, querés ganar elecciones, pero subestimamos esta idea, o no hubo tiempo, o la coalición era muy joven. Uno puede tener una mirada optimista sobre esto. O sea, esto fue un avance, 2015-2019, hay un momento de retroceso para un avance más contundente ahora. Y uno, por supuesto, todo está vinculado con el tiempo vital de cada uno y quiere ir lo más rápido posible. Pero a lo mejor era lógico estos avances y retrocesos y uno mira en perspectiva histórica con una coalición joven, donde convivían miradas congruentes, pero de origen distinto. Pero creo que ahí hay una parte sustantiva de los problemas. Y esto se nota también, desde el primer punto que quiero tocar, no se nota solamente en nuestra visión del gobierno, sino en nuestra visión como rol opositor. Porque la verdadera oposición, si la democracia, ser claro, la democracia, la república, te otorga un rol como gobierno, al gobierno, y te otorga un rol a la oposición. Por lo tanto, la construcción de la oposición, no solo en las cuestiones parlamentarias, sino también en estas cuestiones, digamos, de la discusión en las trincheras de la sociedad civil, se debe hacer permanentemente. Y yo creo que ahí, en ese punto, en este año y medio, hay miradas diferentes en la coalición. Hay gente que piensa que solamente se puede, que en el momento electoral es el momento de estar ahí, está muy bien. Yo creo, por el contrario, que justamente como derivación de cierta teoría del poder, que desde el primer día vos tenés que estar en la oposición, proponiendo alternativas, marcando límites, del primer día. No, hay una incongruencia, o por lo menos una congruencia con errores también de nuestro gobierno, en simplemente pareciera que la política aparece en los momentos electorales. Eso es un cambio que tenemos que hacer, es un cambio cultural al seno de la coalición que hay que hacer. Me parece que eso es un punto muy que explica, sin ponerlo en persona, porque no es el caso, sino en ideas, algunas de las polémicas o diferencias que se ven hoy. Aparece con bastante nitidez, diría. Otra cuestión que me parece con respecto al que somos, también me parece que es una reflexión profunda a cambiar. Hay una discusión pendiente, primero en cuanto a la identidad de la coalición, pero supongamos que esto se puede resolver más fácil en el par dialéctico invariancia-cambio. Digamos, de ahí me parece que si tenemos tantas décadas de decadencia, el cambio se lo que unifica, pero por supuesto deberíamos discutir con más claridad la dirección del cambio, pero no quiero detenerme ahí, que me parece que sí es lógico, pero sí la naturaleza de la coalición en el gobierno. La naturaleza de nuestra coalición en el gobierno, tenemos que discutir de la coalición electoral a la coalición parlamentaria a la coalición de gobierno. Y eso es una discusión pendiente. Por supuesto que reconociendo, de alguna forma Jesús lo insinuó, la característica de Argentina. En Argentina nosotros tenemos un sistema presidencialista. Si queremos ir a la descripción de la realidad, vicepresidencialista actualmente, tenemos un sistema muy presidencialista. Entonces, no está modelado nuestro sistema para una coalición parlamentaria, pero que no esté modelada no quiere decir que no tengamos que discutir con mucha más profundidad cómo se construye, insisto, de la coalición electoral a la coalición parlamentaria, a la coalición de gobierno, en un sistema presidencialista. Me parece que eso es una discusión pendiente y que no es teórica. No es un elemento exclusivamente de la ciencia política, sino que es imprescindible para la acción. Un tercer punto que me parece que subyace de nuevo en nuestra discusión, en el debate, es al no tener formalizado, de alguna forma, vuelvo a tomar las palabras de Jesús, que es al no tener formalizado razonablemente la coalición, frente a cada problema, la estructura institucional de la propia coalición es débil.
Si las estructuras institucionales no son solo para los estados, también son para las organizaciones autónomas, como puede ser una coalición. Entonces eso es débil. Y es débil, podemos mirar la mitad del vaso lleno. Nos mantuvimos unidos. Eso es fantástico. No tiene antecedentes en la reciente historia argentina. Pero deberíamos ir por más. Deberíamos ir por una mayor institucionalidad, porque entonces el régimen, para poner uno de los desafíos que tenés adelante, cómo construir una narrativa hacia el futuro basándose en los hechos de que gobernar. O otra cuestión, la incorporación de la discusión sobre cómo ampliar el sistema de alianza, construir una mayoría. O una tercera que me parece que es muy pertinente a lo que se está discutiendo en este momento. Si primero construís una mayoría electoral y desde ahí convocás, o el proceso es el inverso, que de alguna forma está bastante subyacente la discusión que tenés hoy, no tenés suficientemente formalizada la discusión, por lo cual entra en tensión. Como yo siempre tiendo a pensar que la demanda electoral ordena también a la oferta electoral, eso no pone ninguno de estos temas, estos desafíos, pone en riesgo la unidad de la coalición, porque no lo pone en riesgo, porque la demanda electoral no te permitiría ponerlo en riesgo. Pero sí, lo que tenemos un rol dirigente, tenemos que saber, aunque la demanda electoral no lo pone en riesgo, tenemos que buscar una unidad cualitativamente superior, por otros motivos que probablemente tengan que ver con la gobernanza futura. No quiero eludir un tema de coyuntura donde tengo una coincidencia total con lo que dijo Jesús. Digo, al estar la unidad garantizada, lo que importa son los equilibrios y el programa de cambio. Esta coalición se basa en que todos se sientan equilibrados, vamos a ponerlo con nombres. Hay algunos que, por la circunstancia, o por la vocación, o por la división de las cosas, estuvimos más en las calles, en los banderazos, en las redes, en los medios, peleando. Y hubo otros miembros de la coalición, que también son respetables, que gobernaron territorio. Y gobernaron territorio. Y eso necesariamente ahí, no solo por la función que uno ocupa, sino también por las personalidades o por las visiones de la realidad, esas dos visiones sería muy pobre que perdiéramos una en función de la otra. Quiero decir, un claro equilibrio en nuestra representación, donde si exagerara, no quiero poner un ejemplo que es muy burdo, pero si, pueden imaginarse los nombres. Si se imaginan alguna dirigente nuestra vestida de novia tirando margaritas, si no, yo no te creo. Si vos sos una dirigente fuerte y voluminosa e importante, y pues pensamos en algún otro dirigente nuestro, ahora más bien de un lado más, digamos, vinculados a los gobiernos locales, vestido de samurái, con una vincha roja como un ninja, diciendo Alberto dictador de una vez por todas, y no va a ser creíble. Quiero decir, nuestra importancia es la unidad en la diversidad, que cada cual cumpla su rol y muestre su cara con un programa de unidad que en el fondo es el programa que lo anunció Jesús, así que no voy a volverlo a repetir. Digamos, la única riesgo que uno ve en esto es que si apresuráramos algunas discusiones, y esta es mi visión, apresuráramos algunas discusiones de 2023 para 2021, probablemente tenderíamos a homogeneizarnos. Y nosotros no es el momento este es el momento de tomar desde nuestra identidad, y vuelvo con la palabra identidad, todos los tipos que representan la palabra de cambio. Yo quiero decir, yo francamente hablo con Miguel o con Jesús, y por supuesto puede tener un matiz folclórico con respecto a algunas tradiciones, pero me siento tan plenamente representado por ello, que no necesito generar vamos a decir, una masa amorfa unidireccional. Al revés, ganamos en nuestra diversidad. Y eso tenemos que tener la suficiente inteligencia en la cabeza de la coalición para entender que esa diversidad nos enriquece. No sé cómo estamos, Jorge, de tiempo. No te escuché, no estás mudo. Estamos en tiempo. Si podemos pasar bueno, después va a haber tiempo
Dale. A ver si podemos dar tiempo a las preguntas y al diálogo. Perfecto, perfecto. Entonces la corto acá. Gracias. Muy bien. Doctor Pichetto, si Bueno, nos hace un favor. muchas gracias, Jorge, y bueno, un honor estar en el Club Político. También estuve de manera presencial y algunas de las cuestiones que se esbozaron formaron parte de la charla, digamos, el concepto de anomalía institucional, este liderazgo bifronte o prácticamente conformándose alrededor de la figura de la vicepresidente, puede confundir a algunos politólogos argentinos que viven en Europa o en algún lugar del mundo donde no están en contacto con la realidad ni conocían digamos, la genética de este proceso político. Yo lo tuve claro desde el primer día y no veo cómo algunos medios y periodistas y analistas ahora se sorprenden. Pero bueno, la Argentina es un país singular. La vicepresidenta eligió por Twitter al presidente, que no tenía ninguna posibilidad de serlo, y así estamos, digamos, estamos con un problema de liderazgo, un problema de autoridad, y lo que más me preocupa, un problema de deterioro de la palabra, que conlleva también la pérdida de la autoridad. Ahora bien, dicho esto, quiero abordar este tema también desde una visión para incorporar algún contenido al debate de los tres participantes, porque creo que de esa manera nos vamos a enriquecer todos. Recién se habló de identidad y de diversidad. Yo creo que el debate más importante, más profundo que tiene la coalición opositora es el de la identidad. A ver, en estas horas oscuras de la pandemia y de la cuarentena interminable hubo algunos que tenían responsabilidad de gobierno y que uno puede comprender y entender actitudes y gestiones propias de un gobernante. Hubo otros que dimos testimonio permanente y eso también es un valor porque implica dar la cara, asumir el debate ciudadano, ir a contramano de los vientos que venían a favor de la cuarentena interminable, casi en un esquema chauvinista malvinero, donde quédate en casa era una consigna alegre, y aparecían chicas lindas haciendo gimnasia al lado de una pileta de natación, y en donde la AFA hacía publicidades también malvineras de que le íbamos ganando al virus. Y bueno, y todo esto formó parte digamos, de esta estructura emocional argentina. Es uno de los problemas que tiene la Argentina, la emocionalidad, la toma de decisiones no racionales que llevan a convertir al país siempre en una gran excepcionalidad. La cuarentena acá no dura 30, 40 días para preparar el equipo de salud. Ese fue el discurso iniciático, donde todos acompañamos por un principio de responsabilidad y porque estábamos frente a un hecho que desconocíamos. Y el dominio de los epidemiólogos, que yo respeto como científicos, estudiosos de la materia, no fue la primera voz y la única voz donde en esos 40 a 30 días. Después el presidente debería haberse rodeado de economistas, de psicólogos, de psiquiatras, de políticos, de haber convocado a la oposición y de haber asumido el desafío del control individual, del deber social individual, de haber hecho una prédica en esa línea y de abrir la economía, y los efectos no hubieran sido tan letales. Esto hasta el periodo de la llegada de la vacuna. El mundo sale con la vacuna, lo estamos viendo, como muchos países han vuelto a la normalidad total sin barbijo. Hay que vacunar, y bueno, ahí hicieron todo mal, todo mal. Porque privilegiaron intereses locales, relaciones funcionales con hombres de los laboratorios argentinos que son conocidos, y que les digo algo, han cruzado todos los gobiernos y todos los ríos. Han estado siempre y han tenido siempre hombres o mujeres en la estructura del Ministerio de Salud.
Así que nada sorprende, ¿eh? Los que hemos transitado la vida argentina sabemos esto, con operadores, ministros que siempre han respondido a un determinado laboratorio. Y bueno, y el resultado es este, la falta de vacunas o de vacunas que no tienen segunda dosis. Yo no creo que haya un contenido ideológico, ¿eh? Les gusta el matiz ideológico, pero creo que es la incapacidad y determinados intereses que no se pueden acreditar por ahora, no se pueden probar por ahora. Aun cuando las fotos de Madrid del exministro de Salud son bastante bochornosas. Indican una relación bastante compleja, por decirlo de alguna manera. En términos, digamos, de la existencia de una vinculación con uno de los laboratorios más importantes de la Argentina. Y que fue la verdadera apuesta del gobierno a la compra de las vacunas. Así que fracasó, porque deberían haber llegado en febrero, marzo y abril para vacunar a mucha gente y no se hizo. Todavía hoy está pendiente. Todavía hoy están ingresando a cuentagota lo que se iba a hacer en la Argentina y se iba a complementar en México. Porque los mexicanos jugaron para México y porque la Argentina no tiene explicaciones, en fin. Pero no me quiero detener en este tema y en este debate, porque este es un debate que agobia. Porque, bueno, los muchachos nos anuncian que viene la tercera ola, la cuarta ola, el miedo, el futuro cada vez va a ser peor. Bueno, el control, les gusta el control, especialmente a la provincia de Buenos Aires, les encanta el control, son soviéticos en su pensamiento. Y en realidad el modelo que tiene Kicillof y el propio ministro y Klepar, el secretario, y algunos médicos formados en Cuba, es ese modelo de la Alemania democrática que termina con la caída del muro. Todo bajo control estatal, poca iniciativa privada, un control estricto de las actividades económicas, cierre de las exportaciones, cierre de los aeropuertos, ahora sí con mirada ideológica y de definición de geopolítica, porque ¿qué sentido tiene cerrarle a los ciudadanos que vienen de Estados Unidos, que vienen todos vacunados, el ingreso o limitar el ingreso a Ezeiza? Un disparate, todo disparatado. Algunas cosas que se han tomado en la cuarentena también disparatadas. Hasta las 6 de la tarde se puede estar abierto. Después de las 6 aumenta la circulación del virus. Verdaderas estupideces propias de la Argentina y de algunos gobernantes que se compraron la cuarentena infinita porque medían, porque las mediciones llegaban hasta el 80, porque no saben que nada dura para siempre y que inevitablemente iba a provocar una fractura de pérdida de empleo, destrucción masiva de las empresas, del comercio, el impacto en el turismo, demoledor, la Argentina demoledora, destructiva de toda la economía. Y después hablan de la economía anterior. La economía anterior era extraordinaria, en realidad, comparada con esta economía. Hubo problemas, sí, de evaluación en el 2018, pero nadie pensaba en irse de la Argentina. Y había una visión de país. Macri con sus errores económicos, con la falta de explicación, como dijo recién Hernán, tenía una visión del capitalismo, de la integración al mundo, de Occidente, de que había que producir, que había que exportar carne, en fin, que había que habilitar, digamos, debates importantes en términos de la modernización laboral. En fin, todo esto indicaba un rumbo. Había problemas, tenían minoría en las cámaras. En el Senado los apoyamos, trabajamos para dar gobernabilidad. También le dimos gobernabilidad a los gobernadores de provincia. En fin, no me quiero limitar a la visión del pasado ni a la sanitaria. Lo que quiero decir como aporte a este debate de la oposición. El otro día leí un reportaje muy interesante de Jorge Fontevecchia, siempre talentoso, ingenioso, y además él siempre pensando que el centro es el lugar, siempre pensando que es posible unir así en esta visión de unidad del Estado, de la Moncloa argentina,
Y el reportaje es con Pasquino, un politólogo italiano realmente con mucho talento y con mucha ironía, ¿no? Y le pregunta el tema del centro, tan deseado y tan amado por muchos, y le dice, el centro en materia electoral no existe, es el no lugar. Son como esos aeropuertos donde uno está de paso. El centro puede ser bueno para gobernar, pero no para ganar elecciones. Lo que yo quiero decir que para centro izquierda, socialdemócratas prolijos o desprolijos, interventores de la economía privada, impactando en la intervención económica de las exportaciones, para jugar con los movimientos sociales de izquierda dura, para estar con los que quieren hacer ocupaciones ilegales, están los movimientos sociales, está Grabois y también está el Papa. Si alguien se molesta, les pido disculpas. Yo no quiero violentar a ningún católico, pero la verdad es una tragedia para la Argentina. Lo digo con dolor, lo digo con dolor. Podría haber sido un hombre ligado a la unidad de los argentinos y finalmente termina siendo algo menor. Y cuando él habla, alienta cosas que son peligrosas. Si se siembran vientos en el discurso, se pueden generar tempestades. Si la propiedad es un derecho secundario, no hay capitalismo. No hay renta ni sentido de interés. Este es el verdadero debate de fondo. El debate de fondo es capitalismo contra pobrismo. Es contra los planeros, no por ellos. Son los que gerencian la pobreza. Estoy hablando de los que están a cargo de los movimientos sociales, no de la gente pobre que no tiene alternativa laboral. Y para que haya trabajo hay que generar un modelo de salida por el lado del trabajo. Para que haya trabajo hay que bajar la carga impositiva, alentar a los que toman trabajadores, hay que modificar y modernizar las normas laborales con los sindicatos. Los muchachos tienen que dejar de pensar en modelo sindical como en la Italia de Mussolini o como en los 70, porque el mundo cambió y cambió la tecnología. Y yo creo, tampoco quiero, para prolijos, socialdemócratas prudentes, algunos hay en el frente de todos, algunos, pocos. Lo que quiero decir es que el centro y el centro izquierda dura, lo ocupan ellos. Hay una coalición que ocupa ese escenario. Nosotros tenemos que ir del centro, y si no les gusta un centro democrático más, teniendo que entender, si no queremos decir la derecha, porque ofende, porque algunos se sienten ofendidos y agraviados, la derecha crece en el mundo cuando fracasa la izquierda. Cuando la izquierda no puede responder a las demandas sociales, a la generación de empleo, al desarrollo, a las políticas de crecimiento, y se ocupa de las políticas identitarias, que como bien dijo también Pasquino, no es un debate democrático, es un debate de identidad individual o personal, que hay que respetar. Yo voté todas las leyes por la identidad, por el género, por el matrimonio igualitario, por el aborto, voté todo. Ahora, yo no creo que esto sea el debate de los argentinos hoy. Esta súper discurso de identidad, del género, qué sé yo, agobia. Y además no genera nada, no genera empleo, no genera nada, salvo empleo asignado en el sector público. Digo que hay que respetar a todos en su identidad sexual, en su visión personal, en sus ideas, salvo la visión nazi de la historia, todas las demás ideas son respetables. Lo que digo es que me parece que la orientación, y quiero incorporar acá un debate, porque para eso estamos, porque si no, no serviría de nada, y por eso estamos en el club político. Nuestra orientación como identidad tiene que ser del centro a la derecha. Si no queremos decir derecha, utilicemos los discursos que le preocupan a los sectores sociales que demandan más seguridad, que demandan previsibilidad, que plantean una política internacional con Occidente, que no están al lado de Nicaragua y de Venezuela, con Ominami como el autor intelectual, y con este embajador que Macri también se equivocó bastante, que lo designó embajador en Rusia, y que la señora... la mujer hablaba desde Rusia en contra del presidente.
no entiendo cómo se puede hacer diplomacia conyugal. No lo entiendo. Yo nunca hice política conyugal, no tengo, porque mi mujer no hizo política, nada más. Podría haber hecho y la hubiera respetado. Ahora, no por ser mi mujer, iba a tener parte en mi gobierno cuando fui intendente. Una vez vino con una señora que había un problema de cloacas, la atendí muy respetuosamente a ella y a la señora. Cuando terminó la reunión le dije, es la última vez, es la última. El gobierno lo ejerzo yo. Entonces, digamos, no tengo una mirada, digamos, de desprecio. Lo que digo que también esta es otra tara de la política argentina. El intendente designa a la mujer diputada. Bueno, estas son todas las cosas que ocurren en el conurbano profundo y en muchos lugares del país, en el modelo feudal que desarrollan gobernadores. Y esto es la pérdida también del mérito, de la capacidad política, de la operación política. Quiero decir que si mi mujer hubiera hecho política, hubiera tenido todo el derecho y toda la libertad de hacerla, nunca lo hubiera limitado. Lo que quiero decir que mi construcción tiene que ver con, digamos, alejar, digamos, la política de todo esquema de nepotismo o de coestructura familiar, que es otra de las deformaciones y las desgracias que tiene la Argentina. Y por último, para terminar, quiero decir que hay que dar testimonio siempre, porque el silencio no es salud. Porque el pasanadismo y el buenismo son categorías tremendas de derrota en la política. Esto no significa el agravio como instrumento de la acción política. No significa la ofensa ni andar denunciando cosas que no son ciertas. Lo que significa es tener un discurso claro en el momento adecuado y oportuno, y no hay retiro momentáneo en la política. Yo no entiendo algunos ministros de Macri que se borraron a la espera de que vuelvan al poder. No lo entiendo. Esto se lo reprocho siempre al presidente. Algunos que eran hombres muy importantes del gobierno hoy están retirados no se sabe dónde. Y no hablan nada. Hablan en el WhatsApp. Algunos lo veo en el WhatsApp. Son los guapos del WhatsApp. Creo que la construcción opositora requiere de cierto coraje cívico, de decir las cosas con claridad, sin ofensa, de pararse claro, de pensar dónde estamos en cada uno de los temas. Me parece un disparate y una catástrofe la política internacional de la Argentina. Macri hizo diplomacia presidencial y la hizo inteligentemente. Y la oposición, por último, y para terminar, tiene que respetar la figura del expresidente. Hay que tomar el ejemplo de los que están en el gobierno. Han tenido una gran capacidad de resistencia. Los psicólogos hoy le dicen resiliencia. Siempre inventan una palabra nueva. Pero han defendido a la expresidenta en todos los ámbitos. Han resistido, han pasado por el llano. Cuidado, hay que afrontar el debate político con ellos sabiendo quiénes son. Juegan y muerden, juegan, son fuertes y dan la pelea hasta el último minuto. Y ahora aumentaron el gasto público, levantaron la paritaria, van a poner plata en el conurbano, pararon la tarifa, no va a haber 2 dígitos en el esquema tarifario. Veremos qué pasa después, va a volar todo por el aire, pero no importa, ellos tienen claro el objetivo del poder. Entonces, no nos podemos dar el lujo de jubilar a Macri alegremente, usar esa palabra. Macri tiene un núcleo duro, 25, 30, 28, depende de donde lo midan. Y les digo algo, y lo conocen en cada pueblo de la Argentina. Cuando yo era muy joven, era intendente de Sierra Grande, un día vino Carlos Menem, que era gobernador de La Rioja. Andaba recorriendo el país pueblo por pueblo, ¿no? Más allá de la valoración que se pueda tener sobre el gobierno con luces y con sombras, me dijo algo que me signó mi vida política. Fue una primera enseñanza de manual de la política. Me dijo, mal o bien, pero te tienen que conocer en todo el país. Es muy importante el conocimiento. Después es importante que lo que digas la gente lo reciba, lo recepcione positivamente, pero el conocimiento es un dato central de la política. Entonces, tenés un presidente, tenés un expresidente, tenés un activo. Lo tenés que cuidar. Después,
veremos qué pasa con las candidaturas. Nadie dice acá que esa candidatura a presidente está cerrada 2 años antes. Pero los activos no se pierden alegremente, no se los descalifica. Esta es una falencia que hay que corregir, que hay que cuidar, porque el gobierno que hoy gobierna en Argentina demostró de manera muy clara cómo funcionó la expresidenta, digamos, aglutina un núcleo duro, que es muy importante para ganar y también para respaldar a un candidato que surja de las mediciones o de un proceso de primaria. Va a ser muy importante que Macri también acompañe la propuesta electoral. Lo que digo es que los activos que tiene hay que cuidarlos. Y cuidado también con estos saltos de distrito, porque nadie lo asumió tampoco así tan frontalmente. Cuidado con esto. Pueden tener algunos. Uno puede hacer en política como en la economía cualquier cosa. Lo que nunca se puede evitar, como en la vida, son las consecuencias y los efectos. Así que con esto termino. Lo dejo planteado como una reflexión. No quiero lastimar a nadie, son todos valiosos. Lo que creo es que si hubiéramos tenido resuelto la candidatura de María Eugenia Vidal en la provincia de Buenos Aires hace 2 meses atrás, con una lista cohesionada, yo mismo le dije personalmente a ella que ella tenía que encabezar, que el peronismo republicano había que incorporarlo para que no se perdiera en caminos oscuros de la tercera vía. Se lo dije hace 2 meses atrás, 1 mes y medio atrás, junto a Joaquín de la Torre. Dije que había que respetar la historia del radicalismo y también de la coalición cívica como partidos fundadores, y que había que abrir el espacio, lógicamente, a un debate más profundo, porque lo que importa acá también es qué discurso tenemos, qué construimos como expectativa para la sociedad. No basta ser bueno. Mi mamá era muy buena, los domingos iba y compraba factura, nos hacía el café con leche, pero la política es otra cosa, muchachos. Ustedes en el club político, muchos de ellos son experimentados políticos, es otra cosa. El buenismo es una categoría muy estúpida. Termino, Luis. Pero Jorge, terminé. Gracias, doctor. Bueno, son las 8, tenemos 1 hora. Si les parece bien, le damos paso a los socios para que hagan algunas preguntas, aclaraciones si quieren los panelistas. Les pedimos, sí, a los socios que sean lo más escuetos posibles, así damos la posibilidad de que participe más gente. Así que hay 2, hasta ahora tengo anotado a Ricardo Gerardi, que pidió la palabra, luego Julián Gadano, y ahora se acaba de anotar Alejandro Poli Gonzalo. Así que le damos la palabra a Ricardo Gerardi. Bueno, buenas noches, muchas gracias. Felicitaciones por el evento y por las 3 excelentes exposiciones. Mi pregunta tiene 2 partes, la primera dirigida a Jesús Rodríguez y la segunda dirigida a Miguel Pichetto. Él habló de la esperanza y habló de 3 pilares. Yo le quería preguntar sobre uno de esos 3 pilares, que es el pilar de la cohesión social. Si han podido avanzar en Juntos por el Cambio, en definir bien qué características tendría esa cohesión social, básicamente cómo alcanzarla, cómo lograrla, qué instrumentos utilizar. Esa es la primera pregunta. La segunda pregunta, que se relaciona con la cohesión social, tiene que ver si ese punto no ayudaría a captar votos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que aparentemente irían a Randazzo. A Randazzo parece ser que tiene un piso entre 5, puede llegar a un 10% por ahora. Y entonces ahí la pregunta a Miguel Pichetto, si a él le parece que ese voto se puede captar planteando el tema de derecha, centro-derecha, si ayuda o perjudica. Él conoce bien al peronismo, lo conoce muy bien a Randazzo, así que el votante que plantea Randazzo aparentemente es al desencantado del Frente de Todos. Entonces, esas son mis 2 preguntas. Gracias. No sé si Jesús querés contestar vos o...
¿Estás comunicado? Sí, acá estoy. Gracias, Ricardo, gracias. Cuando yo señalé los puntos de calidad institucional, integración al mundo, competitividad económica, cohesión social, tenían que ver con principios, bases fundamentales sobre las cuales construir un programa. Un programa de gobierno que debe implementarse una vez que se gana una elección y no antes de ganar la elección. Y programa de gobierno que requiere de políticas y de iniciativas legislativas. Algunas de ellas van a requerir amplias coaliciones parlamentarias para poder materializarlas. Pero lo que quiero señalar es que se trata de políticas públicas y con criterios y principios sobre los cuales tiene que estar fundamentado. Y señalo lo de competitividad económica y cohesión social porque van de la mano. Ninguna política social puede funcionar si no hay un equilibrio macroeconómico que la haga sustentable. Entonces, a lo que me refiero es, por ejemplo, la ley que el Congreso está tratando, creo que ya la aprobó, llamada de gas para zonas frías, constituye de una perspectiva estructural una medida equivocada y contraproducente. Porque discriminar positivamente a favor de consumidores, usuarios, por su lugar geográfico, sin tener en cuenta su condición de ingreso, constituye un gravísimo error. Nosotros vamos a subsidiar como nación argentina a vecinos que tienen una casa sobre la costa del Nahuel Huapi, solamente porque viven en esa zona, o a propietarios de Calafate. Bueno, son locuras que nosotros estamos haciendo. Cuando la buena práctica dice, mire señor, usted debe pagar por el precio de la prestación del servicio, y como corresponde que debe ser atendido la situación social de que los que no están en condiciones, tiene que haber una política tarifaria conteniendo esa situación, y debe ser prevista la tarifa social. Acá estamos haciendo cosas que tienen que ver con esto que señalaba Miguel, de demagogia oportunista, pero que no hacen sustentable una política. Y me parece que esos son los problemas que estamos teniendo. Y si me permiten hacer un comentario que mezcla una de las cosas que dijo Miguel y otra que la señaló Hernán. El gobierno del presidente Macri aumentó de manera sustantiva los fondos destinados a políticas sociales. Y quiero decir una cosa que no se dice. En este siglo que llevamos, año 21, el año en el cual menos registro de pobreza como fracción de la población total existió, es el año 2017. En todo este siglo, el piso más bajo de nivel de pobreza fue en el año 2017. Y resulta que, en la línea de lo de Miguel, de conceder y no disputar y no discrepar y no polemizar, resulta que ese fue el gobierno de Prorico que hizo posible esta cosa. Inaceptable. Y lo digo yo que no tuve ningún papel de ninguna naturaleza en el gobierno del presidente Macri. Y nunca tuve muy pocas oportunidades de discusión política. ¿Cómo es posible que nosotros no defendamos la necesidad de revitalizar y conseguir el Tratado Unión Europea-Mercosur? Un salto cualitativo fenomenal para la Argentina. El instrumento que pueda hacer posible que la Argentina sea parte del mundo en un sentido positivo, con resultados favorables para la integración económica, para el desarrollo regional y para el crecimiento en la Argentina. Y es algo que quedó en el olvido, ya nadie más habla de esto. Y es el principio de la posibilidad de resolver los problemas de la Argentina, que además es a favor de la integración del Mercosur. Cuestión Mercosur, instancia que está siendo descalificada, olvidada y saboteada por la propia administración. Entonces, lo que quiero señalar es que
necesitamos tener sustancia en el debate político, mejorar la calidad del debate político. Porque si no, la consigna, los 140 caracteres, la foto, el color, vale más que el contenido y la sustancia. Y me parece por eso es tan valorable esta reunión que estamos teniendo hoy, que permite escuchar opiniones donde no necesariamente todos estamos de acuerdo, pero todo el mundo la dice con el mayor de los respetos. Gracias. Gracias. Bueno, Jorge, para completar la pregunta que hizo recién el amigo del Club Político, la cohesión social es un objetivo en la Argentina que requiere también de un profundo debate cultural, que no es solamente de la política argentina, de los políticos tan vituperiados siempre, tan agraviados. Algunos motivos hay, los justifico, pero depende también del mundo intelectual, depende de los comunicadores sociales que todos los días hablan por las radios y la televisión, depende de la cultura. Determinar con este esquema de que ser emprendedor, ser empresario, ser comerciante, ser industrial, ser un productor agropecuario es malo en la Argentina. Que el mejor mundo en la Argentina es ese mundo uniforme, pobre, en donde todos rezamos un Padre Nuestro, en donde todos vamos a ir al cielo, y donde la Argentina va a ser más buena, más uniformemente pobre. Esta imbecilidad instalada por la cultura católica en la Argentina es una tragedia. Cuando uno analiza el crecimiento de la Argentina grande, es cuando hubo gobiernos laicos importantes, la generación del 80 modela un país con una visión plural, laica, incorpora además inmigrantes que vienen a trabajar, y eso dura hasta la mitad del siglo pasado, hasta los 60, 70. Hasta ahí dura esa visión de país. Esta construcción agravada por las posturas del Papa en la Argentina me parece que le pegan de lleno a la posibilidad de pensar en el desarrollo, en el crecimiento, en el empleo. Creen que van a resolver el problema con los curitas villeros rezando, hacen una tarea loable, muy humanista, muy buena. Yo los vi en el 70, los vi a los muchachos en el 70, también rezaban, también daban misa y también bendecían todas las revoluciones. El problema en la Argentina es la tara mental de estar atrapado en los 70, pensar Cuba todavía como si fuera un lugar. Cuba se cae a pedazos, es de una pobreza infinita. Venezuela no produce ni petróleo hoy y está en manos de una dictadura. Nicaragua es una dictadura que pone presos a los candidatos a presidente y los organismos de derechos humanos, que han sido un bastión en la Argentina, una política de derechos humanos valorable en el mundo. Están todos callados, están todos, la madre, las abuelas, las tías, están todos callados. Todo el mundo está callado acá. Entonces, el debate es un debate de fondo, es la derrota del pobrismo, las salidas por el trabajo y la educación. Y va a costar, y va a ser un esfuerzo duro. Tenemos que armar un programa de desarrollo, tenemos que alentar el trabajo, tenemos que bajar la carga impositiva fenomenal. Hay 2.000, escuchen bien esta cifra, 2.400 municipios en el país. Todos cobran impuestos al aire, al cable, todos cobran en las provincias ingresos brutos. La carga impositiva de la Argentina es monumental. Es inviable la Argentina. ¿Cómo no se van a ir del país los que producen? A los que se pueden ir se van, los que tienen activos fijos en el territorio no se pueden ir. Pero no hay ninguna esperanza, no hay ninguna posibilidad de generar empleo, con doble indemnización. Bueno, lo que importa acá, para lograr la cohesión social, es volver a recuperar valores que no son imposibles, que tienen que ver con educar, con el trabajo como consigna, que son lo que nos transmitieron nuestros viejos, que eran poco, digamos, habían estudiado muy poco. Mi viejo tenía apenas sexto grado, podríamos decir que tenía limitaciones culturales, intelectuales, pero tenía sabiduría, que es un valor donde decía, bueno, los hijos tienen que estudiar, hay que ir a la universidad. Bueno, ese mundo hay que recuperar, el mundo del trabajo, el mundo del guardapolvo blanco igualitario, el de la escuela secundaria pública donde el rector era una autoridad extraordinaria,
la universidad pública con ingreso irrestricto, y va a haber que evaluar algunas universidades que se abrieron, porque son un verdadero... Hay que terminar con esas universidades a distancia, que son todas truchas, que dan títulos truchos. Por lo menos en mi profesión hay un montón de abogados que se han recibido que no saben nada de derecho, en fin. No quiero seguir. Lo que digo, hay que tener un país con identidad. No pueden entrar los Ominami de la vida, los Grabois, la propiedad privada como derecho secundario, todas estas imbecilidades que destruyen el sentido de país, la identidad. No puede ser que un general con 40 años de actividad gane menos que un secretario de un tribunal de mediación. Un secretario de un juzgado de mediación de las multas de la ciudad de Buenos Aires cobra más que un general. No tenemos Fuerzas Armadas en la Patagonia. Hay mapuche que reivindican una parte del territorio. Están los montoneros dando vuelta, perdida. Son ancianos ya, pero siguen con su misma joda de siempre. Bueno, este mundo hay que terminarlo, hay que derrotar este mundo. Al de los curitas que hablan siempre tonterías y se meten con la política. Hay que terminar este mundo. Este mundo tiene que renacer con una visión positiva, productiva, la iglesia ocupando el rol espiritual, hablando del espíritu y tratando de no entorpecer. ¿Saben lo que le dijo Mario Draghi al Vaticano en un debate reciente? Porque los muchachos se meten en todo y hasta pierden la delicadeza. En lugar de hablar, antes lo hacían hablando. Ahora con Mario Draghi, ministro de Italia, primer ministro italiano, es presidente del Banco Europeo, un hombre altamente equilibrado, estaban discutiendo una ley sobre la homofobia para repudiar la homofobia en el Parlamento Europeo, y el Vaticano se metió con el tema y querían que no trataran la ley. Hicieron un debate público. Mario Draghi les dijo: no somos un Estado confesional, somos un Estado laico, plural, y tenemos que luchar contra la discriminación. Habría que empezar a tener también el coraje de decirle al episcopal que defienda la propiedad privada, que termine descalificando a los Grabois de la vida, que deje de hacer pobrismo estúpido, que aliente la producción y el trabajo, que defienda el Monseñor Ojea, dueño del obispado de San Isidro, dueño de la tierra en el Mascardi, ha permitido la ocupación, la quema de todas las instalaciones y no ha hecho ni siquiera cumplido con la sentencia judicial de desalojo. Y tienen la bandera puesta los mapuches y hablan de un Estado independiente en la Patagonia. Y no hay presencia de las Fuerzas Armadas, o hay una presencia muy débil. Así que bueno, esta es la cohesión social. Volver a recuperar la identidad como argentinos. Tener un país, tener Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, de que el control no sea de los narcos, en fin, hay muchas cosas. No quiero prolongar. Gracias, doctor. Tiene la palabra. A ver, estamos con 44 minutos por delante y hay 1, 2, 3, 4, 5 personas que pidieron la palabra. Vamos viendo cómo, o agrupamos las palabras, no sé qué les parece a los... agrupamos las preguntas. Agrupá, Jorge, agrupá, me parece más. Agrupemos las preguntas y, bueno, entonces, Julián Gadano tiene la palabra. Gracias, Jorge, y gracias a los tres amigos. Un gusto verlos de vuelta. Jesús, a quien hace más años conozco, lo pongo primero, pero también Miguel y por supuesto Hernán. Hola, Julián, ¿cómo andás? No voy a decir, ¿qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? No voy a decir hace cuántos años nos conocemos con Jesús porque nos vamos a deprimir, por cierto. Yo quería volverlos a... Bueno, primero, si me permite, Jorge, un comentario de 40 segundos respecto de Zonas Frías. Los que me conocen saben que hace años que trabajo en el sector de la energía. Es una vergüenza lo de Zonas Frías, pero lo que más nos debe preocupar, pensando en la oposición, y lo uso como pie para ir un poco al comentario sobre el que les pido una reacción, es que cuando el impresentable de Ramón, digamos, el payaso de Ramón, y todos sabemos quién es Ramón en la política argentina, agitó la frazada, la mitad de los diputados de Juntos por el Cambio sonrieron simpáticamente, porque creen que le hablan a un electorado que no es el nuestro. Y yo creo que eso también es algo para reflexionar. Digamos, lo que pasó ese día fue una vergüenza, se votó una ley que es una vergüenza,
Ramón agitó una frazada, eso circuló por el mundo y la mitad de nuestros diputados sonrieron. Y además la mitad de nuestros diputados lo votaron, ¿sí? Como bien lo dijo Laspina en un texto que circuló muy claro, digamos. Así que eso hay que también tenerlo en cuenta. Perdonen, me distraje un segundo. Yo quería un poco someterlos a un comentario en tono de pregunta para que reaccionen. Se habló poco de las reglas de juego, digamos, de la oposición, ¿sí? Y querría volver a ese tema, no tanto al qué hay que hacer, sino al cómo. Y pensando en las elecciones, porque como bien dijo Jesús, gobernar hay que hacerlo, pero primero hay que ganar. Digamos. Con esto no estoy minimizando gobernar, por supuesto, Hernán, fuiste muy claro, pero primero hay que ganar. La coalición opositora existe porque se ha mantenido unida, porque hay una idea de poder, ¿sí? Porque hay una idea de que podemos volver a poder, y porque hay una parte del electorado, permítame decir, una demanda que la mantiene unida, ¿sí? Esa demanda, si me permitís, Miguel, más que con derecha e izquierda, aunque creo que estuviste claro en ese sentido, tiene que ver con las dos visiones del mundo que hay en el mundo, una más democrático-liberal, si querés republicana, pero más liberal en el sentido político, y una más populista, ¿sí? Así es el mundo, no solo la Argentina. Democracia, la democracia que nos gusta, no es democracia solamente, es democracia con instituciones liberales. Es decir, no es solo la voluntad popular, sino que la voluntad popular más el imperio de la ley, the rule of law, dicen los que les gusta hablar, citar a los anglosajones. Eso que le dio el éxito, digamos, inventado por los ingleses y difundido en el mundo por los americanos, y que, digamos, ha hecho que un país casi tan joven como el nuestro sea primera potencia mundial, es lo que está en riesgo en la Argentina. Porque Cristina Kirchner tiene un discurso democrático y cree en la voluntad popular, pero creen que eso se tiene que llevar todo puesto. No son liberales, ¿sí? Entonces, hay un sector del electorado que nos demanda representar eso, y eso es muy importante. Ahora, ¿cómo hacerlo? ¿Sí? Yo creo que, si ustedes me permiten, hay un tema de reglas de juego. O sea, que sectores de la coalición se agrupen en internas para pelear por las candidaturas no tiene nada de malo, ¿sí? Lo que tiene que haber son reglas de juego claras que permitan que no haya muertos más queridos después de una elección y que permitan construir liderazgos. Es decir, a la oposición hoy, y lo digo en primera persona, yo soy parte de la oposición, me siento parte, hablo, cuando digo la oposición, digo nosotros vamos a perder, vamos a ganar, o sea, de ahí me paro, ¿sí? La oposición necesita reglas de juego que permitan la competencia, pero bajo reglas de juego, ¿sí? Claras, que permitan la competencia sin que se rompa, porque eso es lo que demanda el electorado. Y yo no vi mucho, lo digo con cariño, digamos, mucho de eso en esta conversación. Es decir, ¿cómo podemos organizar reglas de juego? No para que vivamos todos en convivencia amistosa, que no es, sí, que ya estamos en, pero para que tengamos reglas de juego para el que dice yo quiero ser candidato, o haga una alianza y consenso para hacerlo solo, y si no puede, compita, ¿sí? Yo eso es lo que veo que está faltando. A mí no me asusta la competencia en la Ciudad de Buenos Aires, a mí no me asusta la competencia en la provincia de Buenos Aires. Lo que me parece que está pasando es que, sobre todo en la provincia, que es donde más se corre el juego hoy, no hay reglas de competencia que permitan que la coalición se organice. Lo que tiene que hacer la coalición después de la competencia es construir liderazgos, pero las competencias construyen liderazgos. Acordémonos del radicalismo, Jesús, en el año 82. La competencia entre Línea Nacional y alfonsinismo no fue amistosa. Hay discurso de Contín que más o menos Alfonsín le decía, andate de acá. Alfonsín les ganó, alineó todos los patitos y construyó un liderazgo que le permitió al radicalismo no solo ganar las elecciones, sino gobernar. Terminó como terminó, pero el radicalismo gobernó. Y Alfonsín ganó la interna, y hubo reglas de juego y nadie se fue. Y eso es lo que tiene que pasar, y eso es lo que yo, digamos, mi comentario termina acá. Me gustaría que un poco reaccionen a eso, cómo les parece que deben ser las reglas de competencia de la coalición, que es una coalición que organiza una demanda de una parte del electorado. Digamos, a eso voy. Gracias, Perdonen Julián. un poco el énfasis, digamos. Muchas gracias, Julián. Le toca ahora a Alejandro Poli Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo también les quiero agradecer muy rápido a los tres expositores por la presentación que están haciendo y que están enriqueciendo esta reunión, y que realmente creo que vamos a sacar conclusiones muy interesantes. Yo tenía una sola pregunta para Miguel Ángel Pichetto, que podría ser también para Jesús o para Hernán, que es una perspectiva un poquito más alejada de lo que estamos hablando. Muchos creemos que para encarar las reformas que hacen falta en el país ya no va a alcanzar, por la situación en que estamos, con una sola coalición política. Pareciera que si no se logran voluntades que equivalgan a porcentajes bastante superiores al 50% de los votos, va a ser muy difícil para cualquiera encarar las reformas que el país necesita. En ese sentido, habría que pensar en sumar
como está haciendo Miguel Ángel, al peronismo republicano, y a buenos sectores del peronismo que pudieran llegar a acuerdos de claves o en cuestiones claves para poder realmente llevar adelante esas reformas con algún grado de factibilidad. Entonces la pregunta concreta es si cree Miguel Ángel que el peronismo en algún momento de acá al 2023 va a estar en condiciones de sacarse el dominio que hoy tiene del kirchnerismo y está cooptado por los K, y se cree que eso es posible, y si fuera así, como lo está intentando, si ve figuras que puedan contribuir a este objetivo, porque por lo menos creo que sin un peronismo que acompañe parte de estas reformas va a ser muy difícil, y obviamente sabemos que los K nunca las van a acompañar. Así que esa era la pregunta. Gracias, Alejandro. Sabrina, ¿querés incorporar una pregunta más? Dale, sumo mi pregunta, que aparte me parece que conversa bien con la de Julián. Primero, agradeciéndoles a los tres, Jesús, Hernán, Miguel Ángel, muchísimas gracias. Fue interesantísimo escucharlos a los tres y pensar a partir de ustedes. Y yo tengo una preocupación que me gustaría escuchar la reacción de ustedes. Decía que está un poco vinculada a algunas cosas que planteó Julián. Yo voy a tratar de ser más breve que Julián. Básicamente yo tengo un poco de temor que como oposición no estemos representando bien a la aparte de la ciudadanía que busca que nosotros la representemos. Y en este sentido es que yo no le tengo ningún tipo de miedo ni a la competencia ni a las PASO, pero sí me pasa puntualmente de temer un poco que en esta situación en donde cotidianamente, día a día, estamos viviendo cuestiones tan graves y tan anormales, y no voy a enumerar ninguna porque todos los días tenemos una, dos o tres para nombrar, me parece que centrarnos en las candidaturas es algo que nos puede interesar a los que estamos más adentro de la política, pero que la mayoría de la ciudadanía tal vez no ve tanta diferencia entre un nombre y otro nombre. Entonces, una pregunta que yo tengo, que me gustaría la reacción de los tres, tiene que ver con esto, de cómo hacemos para resolver conflictos internos que están claros, que marcan diferencias, que marcan muchas veces elecciones diferentes, en un escenario en el que me parece que todos acordamos la gravedad que tiene, sin perder sin perder la intención de representar a todos estos ciudadanos, que no les cambia tanto si va Vidal, si va Bullrich, si va este, si va el otro, sino que lo que les importa es que el populismo no siga avanzando, que su vida no se vea perjudicada por la política día a día, hora a hora. Bueno, tenemos tres, entonces, tres preguntas agrupadas, no sé si las tienen claras. Yo diría que una tiene que ver con las reglas que se fija la oposición para dirimir las diferencias. La segunda es, va más dirigida a Miguel Ángel Pichetto, pero bueno, pueden sumar los otros panelistas, si hay posibilidad de que un sector del peronismo o que el peronismo termine con el liderazgo de Cristina Fernández de Kirchner, abra una posibilidad de un acuerdo más grande en la Argentina. Lo resumo así, quizás espero que esté más o menos bien. Y luego Sabrina incorpora, bueno, compitan, está bien que compitan, pero ¿cómo hacemos para que en esa competencia, si gana un sector o gana el otro, no perdamos representación, sobre todo de aquellos que aspiran a una oposición fuerte hacia el populismo? No sé si te interpretó bien, Sabrina, pero esa sería más o menos la idea. Así que bueno, los tres están invitados a responder. Bueno, empezá, Jesús. No, dale, no tengo problema. Yo, a ver, quería más o menos ordenar eso tal cual. Hernán. Primero, quedó ahí quedando algo de zonas frías, que no es un tema menor, porque Julián lo marcó con precisión. La mitad de nuestros diputados votaron a favor, en un tema que parece una aberración. Quiero ahí contarle que Macri, que no tiene muchas veces ningún problema en caer antipático, llamó
intendente por intendente de la provincia de Buenos Aires para recordarles que era una estupidez apoyar eso, por supuesto. Entonces ahí te empieza a aparecer esa tensión tan tradicional de la política y dice, ay no, yo manejo el territorio, entonces acá, no voy a decir, pero se van a dar cuenta, algunos intendentes de la costa atlántica dicen, no, perdemos las elecciones, digo, luego perder las elecciones, pero perder los valores. Entonces dicen, no, pero es lo que pasa que nos quieren dirigir desde arriba, digamos, es la vieja tensión política entre el territorio y los valores más universales y no se puede hacer demagogia. El territorio a veces tiende a algunas posiciones más acomodaticia, pero efectivamente fue un severo error. No quiero dejar de decir una cosa que sí me parece en relación con alguna reflexión de Miguel. Yo creo que en la cuarentena, particularmente la cuarentena, en la pandemia, toda la sociedad, al estar más volátil, se rediseña, está más maleable. Hay una posibilidad de un rediseño de la sociedad desde el Estado. Y estos muñecos que nos gobiernan, con todo respeto a estos señores que nos gobiernan, aprovechan esta asociación de crisis para rediseñar una sociedad, para redefinir un capitalismo a su gusto. Capitalismo de amigos, etc. Basta mirar hacia dónde van. Yo estoy de acuerdo que en la crisis había que ayudar a los sectores más bajos, que obviamente no tenían de qué morfar. Pero fíjense, y a mí esto es parte del cambio cultural para mí imprescindible, que los tipos son totalmente insensibles a lo que pasa con las pequeñas y medianas empresas. Concretamente, a la salida de esto podemos quedarnos sin los rudimentos del capitalismo en Argentina. Y para mí esto se basa también en un problema muy cultural y un debate que somos bastante cobardes en darlo. Si vos sos un francés medio y vos ves la guita que puso Macron, le decís, hay que ayudar a Renault, no sé, a Airbus, que está ahí en Toulouse, o a Christian Dior, dice, lógico, hay que ayudarlo porque eso es Francia. Si a un alemán medio le decís, hay que ayudar, no sé, a Audi, a BMW, le decís, lógico, eso es Alemania. Si a un argentino medio le decís, hay que ayudar a Techín porque se va a la mierda, dice, con toda la que se llevaron. Y no estoy defendiendo a Techín, la insuficiencia nuestra en defender el capitalismo, que supimos conseguir, que es este, no hay otro. Este es el que tenemos. Defectuoso, con problemas, con práctica muchas veces horrenda, pero es el que tenemos. Si nosotros no somos plenamente conscientes de que tenemos que defender esto a la salida de una crisis que moviliza todo, ojo, porque estamos en mucho más riesgo del que parecemos. Yo creo, yo no me dediqué mucho a describir la situación que describió Miguel Ángel con toda precisión, estamos en un riesgo tremendo. Acá se definen muchas cosas en 2021, se define muchísimas cosas. Entonces también parte de a veces de la egoísmo, mezquindad que ve cuando trasladás de 2023 a 2021. Con respecto a lo de Julián de la regla de juego, estoy de acuerdo, yo lo insinué, digamos, hay que citar reglas de juego más claras, pero me parece que hay que tener una conducción estratégica clara que ponga valores y que tenga un pasa no pasa, pero casi un juego de palabras. El pasa no pasa, en las paso nos permite, hay una herramienta válida, una herramienta existente, perfeccionable o no perfeccionable, pero existe. Pero evidentemente se necesita una formalización más fuerte de la coalición para dar más libertad y un cuerpo de ideas. Y por supuesto estoy de acuerdo con Miguel Ángel, una cosa que dijo antes, en esto de identidad y diversidad, sí, pero ojo, no desperdiciemos la identidad, sino qué carajo somos. Y la identidad es la vocación de cambiar. Alejandro no alcanza con una coalición política. Es una discusión muy importante. Yo no creo en los que dicen que... creo que se necesita un porcentaje importante de la población para un cambio. Pero el problema es ¿qué pongo primero? Si de entrada intento hacer una coalición amorfa de plastilina y gomosa, no voy a poder cambiar nada. Porque tiene que ver con el contrato electoral que propongo. Si yo en el contrato electoral, el contrato que le propongo a la ciudadanía, ya de entrada estoy concediendo en función de una futura gobernabilidad, me parece que invertir el caballo y el carro. Lo voy a decir, puede ser una brutalidad, Jorge, ¿vos me autorizás? Dale, estoy acostumbrado. A mí a Tigre me llevan solamente a ver al mercado de frutos, me gustan mucho las artesanías y todo eso. Todas las otras cosas que pasan en Tigre, eso, si ampliar es ir a Tigre, no me jodan.
Yo voy ahí a comprar canasta, me encanta la naranja, todo eso. Nada bueno puede venir de Tigre. Y digo Tigre porque es lo que siempre se ofrece para estas construcciones de mayoría. A mí a Tigre, insisto, voy a comprar naranja, me encantan los cestos y todo eso. Por lo tanto, la construcción de la coalición y de la mayoría primero pasa por fortalecer la propia fuerza. Esto de al mismo tiempo discutir las dos cosas me parece por lo menos ingenuo. La tercera cosa de Sabrina, que te entiendo perfectamente, yo creo que Jorge te tradujo mal, Sabrina. Vos en realidad lo que decías era, ¿está la ciudadanía preparada? ¿No tenemos demasiado quilombo para como vernos pelear por candidaturas? Me parece que vino más por ese lado. Yo, por supuesto, en circunstancias normales tendríamos que ir a una paso y dejarnos de joder. En estas circunstancias es evidente que hay que justificarlo mucho mejor, porque no podemos alejarnos de la gente que está aterrorizada, asustada, le han metido un miedo, y yo si hay algo que me aleja totalmente, todo me aleja del gobierno, pero si algo que me aleja es la idea de meter miedo, que fue la única idea que tuvieron. Pero me parece que aún así es preferible dar una buena explicación y no temerle nosotros también a las PASO. Me parece que en la tensión intelectual de decir, porque lo último que quiero decir, es un tema táctico. En esta circunstancia, ¿se puede o no ir a unas PASO? Yo diría hay dos reflexiones. Primero, me parece que es lógico buscar la mayor cantidad de consenso posible, pero estando la herramienta a disposición, no hay que rehuirla. Primer punto. Y segundo, de lo táctico también. Vamos a poner la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué pasa si en la Ciudad de Buenos Aires vos tenés, qué sé yo, para decir dos nombres que se me ocurren, que ellos te organicen una paso entre Marciota y Santoro, y que a su vez no entre Ricardo López Murphy y te organicen otra paso en el sector más liberal, no sé, entre Ricardo y Milei, y nosotros vayamos con una lista única? ¿No es una especie de torpeza táctica? Ahí está hablando de táctica. Porque entonces la gente, no nos olvidemos siempre que el instrumento de la PASO implica la simultaneidad en la elección. Entonces nosotros a lo mejor la competencia también genera algo interesante en algunos distritos, ¿no? Obviamente es una respuesta táctica, pero es una pregunta de táctica. Entonces yo me parece que inclusive podría tener sus virtudes en ese sentido, tratando de captar mayor nivel de atención para nuestra propuesta en el electorado. Así que no veo una respuesta única, por lo tanto no rehuyo esa cosa. Muy bien. Jesús. Sí. Dejamos el cierre a Jesús. ¿Te parece, Jorge? No, bueno. vos, Miguel, vos, déjame. Tengo una pregunta directa con respecto. El peronismo en esta elección parlamentaria. Perdóname, Miguel. Hay un paso te agrego, porque hay una pregunta para vos por escrito que es que te explayes también sobre beneficios y costos que puede generar los cambios de jurisdicción, algo que ya mencionaste. Digo porque está acá una pregunta de Elsa Kraiman y ya te la agrego. La última reflexión de transferencia de lugares abre un interrogante. No podría. No soy un augur de las encuestas. Yo creo que si hace poco tiempo amabas a los bonaerenses, para que se rompa el amor tenés que tener algún fundamento, y a veces lo que se dice, lo que se hace tiene mucho que ver con lo que puede implicar, digamos, consecuencias y efectos que hablé al principio. Pero bueno, entiendo también las lógicas de algunas decisiones. Lo que me parece que en este sentido habría que hacer un esfuerzo de unidad. Yo creo que estamos a tiempo y habría que hacerlo. Lo podríamos haber hecho incluso con anticipación. Creo que si María Eugenia Vidal hubiera decidido encabezar la lista, creo que hubiera habido un encolumnamiento muy rápido, inteligente, de todos los sectores, y hoy teníamos la lista parada en la provincia de Buenos Aires, y el discurso, el mensaje, la construcción del mensaje es muy importante. Hay que llevarle a la gente
los problemas que la gente tiene, transmitirlas, pero también la salida, la expectativa, el futuro, qué horizonte hay. Y no nos tenemos que quedar solamente en la autocrítica de lo que se hizo mal en el gobierno anterior, sino proyectar un mensaje de optimismo, de visión de que existe un futuro, de que vamos a salir por el lado del trabajo, de que Buenos Aires, la provincia, que es la que va a mirar la gente a la noche del domingo, la podemos ganar, que no tenemos una mirada de derrota, y creo que la unidad hubiera sido un factor. Ahora me parece que están desarrollándose acontecimientos que van dirigidos a la primaria. Regla de juego, lo que planteó Julián, no sé qué más era el concepto, no quiero malinterpretar lo que él dijo. No sé si me ayuda Jorge ahí con lo que dijo eso, Julián. Miguel, perdón. Es eso, digamos, pensar reglas de juego para la competencia, sí. Bueno, las reglas de juego tienen que ser razonables, porque si el nivel de agresión es muy destructivo, lo único que estás haciendo es jugando el juego del adversario, del oficialismo que va a ir con lista única. El oficialismo va a ir con lista única, con plata en aumento a través de la misión, con zona fría porque es una medida política que la encabezó Máximo, que llevó la zona fría casi hasta el norte de la provincia de Salta. Cualquier lugar es zona fría en la Argentina con tal de bajar la tarifa. Después, bueno, vamos a tener que encontrarnos con los problemas que eso significa y que vos conocés muy bien. Pero son medidas de corte electoral. Pero las reglas tienen que ser razonables si hay primarias. Digamos, tenemos que encontrar ámbitos de respeto y de debate inteligente y algunas condiciones mínimas de unificación de discurso. 5 o 6 grandes temas los tienen que sostener todos los candidatos de la coalición. Ahí no puede haber pérdida de sintonía. Después, bueno, vos le podés incorporar los matices. Yo tengo una mirada con la política migratoria de la provincia de Buenos Aires, que es una catástrofe. La puedo incorporar al debate, decir que tenemos que tener una dirección de migraciones que expulse a los delincuentes. Estos tipos modificaron las leyes. Tenemos que tener una política migratoria que reparta a los inmigrantes en el contexto del territorio nacional. En fin, pero después tenemos que tener políticas económicas, orden fiscal, exportaciones, aliento a las economías productivas, lo que planteó Jesús, el acuerdo con la Comunidad Europea que nos abría un horizonte en la producción primaria extraordinaria, política internacional con Occidente, buenas relaciones con Estados Unidos, Mercosur, en fin, 4 o 5 ejes que unifiquen a la oposición para que nadie diga cosas totalmente disonantes. Después, bueno, tendrás tu particularidad, tu impronta, tu estilo, para poder llegar a tener más adhesión o menos adhesión. Yo creo que el nombre Juntos por el Cambio es un nombre importante, por eso el otro día correctamente no se modificó. Creo que a veces la marca es más importante que los candidatos, o por lo menos cuando vos lográs identificar una propuesta en el conjunto del país, no es conveniente cambiarla en una elección de medio tiempo. Hay que sostenerla y me parece que ha sido una buena consigna Juntos por el Cambio. Muchas gracias. Sí, que me quedó algo del peronismo. Yo tengo mucha confianza que ya hay muchos sectores decepcionados. ¿Cuándo aparece Randazzo? Después del acto de San Miguel, muchachos. En la política no hay casualidades, hay causalidades. Hacemos un acto en San Miguel con Joaquín de la Torre y muchos dirigentes excindidos del peronismo de Kicillof y del gobierno del Frente de Todos, con más de 2.200 personas en una cancha de rugby, el único gran acto importante de la pandemia y de la cuarentena interminable. En una luz que tuvimos ahí de apertura, hicimos el acto y aparecen 2.200 dirigentes peronistas contados con una pulsera, uno por uno al ingreso, donde le tomamos la temperatura también, el protocolo y todo eso, aparecen. Y el gobierno dice, aparecieron, están, y no están con nosotros. Hay que armar la tercera vía. La Baña estaba muy gastado, toda su gente está en el gobierno, disfrutando de embajadas, Comisión Nacional de Valores, Ministerio de Economía, lugares importantes, y la INDEC. Todo el mundo dice que bien el INDEC,
La verdad que tiene bastantes problemas el INTEF también. Pero bueno, sería otro debate. Entonces hay que reconstruir una figura que hace 4 años, con todo el respeto que tengo, lo considero un funcionario que ha hecho una buena tarea en el Ministerio del Interior, pero hace 4 años que está en silencio. 4 años. 4 años. Es muy largo el tiempo, 4 años. Algunos en la coalición, 1 año y medio estuvieron en silencio. 1 año y medio. 1 año y medio. No se puede solamente disfrutar del poder y después retirarte y estar en una ONG. Eso no es la política, muchachos. El silencio en política no va. Vayan a cortar el césped del jardín, retírense. Paseen el perro, vayan a una ONG de buenos servicios samaritanos, pero estos pibes que estaban en el poder, que cumplían roles fundamentales, ministros, jefes de gabinete, desaparecieron todos. El ecuatoriano también desapareció, opina desde Ecuador. Así no es la política, así no es la política. Esto es un proceso de autocrítica y de compromiso permanente. Vos te vas de la política, ¿sabés cuándo? Cuando te morís. Porque además vas a estar siempre comprometido desde cualquier lugar, desde el llano, desde un cargo legislativo, desde un espacio como el club político, mirando a la política, viviendo, sintiendo la adrenalina de la política. Cuando te morís. Eso algún día va a llegar inevitablemente. Ahí te dejaste de interesarte por la política. Ahora, vos sos político cuando estás en el ministerio, cuando sos jefe o cuando sos ministro, y después te callás la boca. ¿Cómo puede ser que no estemos defendiendo el sistema de vuelo baratos, los llamados low cost, que hicimos en todo el país, que permitía a la gente humilde viajar en avión a cualquier destino? El otro día estuve en Iguazú, bajaban 25 aviones de distintos tipos de aviones, aerolíneas, LAM, Flybondi, todos los vuelos baratos. Hoy baja 2 aviones. Está todo cerrado, del lado brasileño está todo abierto, están todos fundidos. Ahora, nadie habla de la defensa del sistema aéreo que se construyó en el gobierno de Macri. Nadie habla de la diplomacia presidencial. Nadie habla de la visión capitalista de Macri. Nadie habla de nada. Los muchachos están todos en silencio. El ministro de Economía que tuvimos no habla. Los ministros de Economía que estuvo Macri no habla ninguno, salvo el caso de la Cunza, un poco. Alfonso, un poquito también. Pero lo demás no habla nadie. ¿Cómo puede ser que desaparezcan? La política no se hace con desaparecidos. Habría que cantarle la canción de Blades. Desaparecen de la política. Tuvieron en el poder 4 años y desaparecen de la política. ¿Cómo puede ser? Bueno, estas son las cosas que no se pueden repetir. No se pueden repetir. Una cosa es el mundo de los CEOs, respetuoso, importante, la visión gerencial. Otra cosa es la política y el poder, el ejercicio del poder y del gobierno. Y que se puede ganar o se puede perder en política. Y que son reglas de juego que hay que aceptar democráticamente. Y que cuando perdés no podés desaparecer, tenés que estar y seguir dando la pelea. Lula perdió 3 veces, Alfonsín perdió un montón de interna con Balbín. Después llegó a la presidencia. ¿Qué va a hacer? Es así, el juego es así. Ahora, si no entendemos este arte complejo de la política, bueno. Almas bellas, son todos bellos, repartíamos plata, gobernaba para los ricos y era el gobierno que más plata gastaba en la seguridad social de la Argentina. Extraordinario. No teníamos construcción, no iban a los medios de televisión. Los muchachos no iban a la televisión. Les estaba vedado, eran todas redes pavadas, todas estupideces. Las redes son una estructura muy chica, muy intensa, pero chica. No llega a todo el mundo. Hay una estructura etaria que lee las redes, informa por redes, pero también la televisión es muy importante todavía, la radio, la televisión, los medios de... Así que bueno, creo haberte contestado. Cuando pierdan en la elección de medio tiempo, va a haber muchos peronistas que van a dar el salto. Incluso ya hoy hay diferencias. En Córdoba Charetti va con lista propia. En Misiones el kirchnerismo salió tercero, detrás del gobierno del Partido Renovador, que es un partido provincial, y detrás de Juntos por el Cambio, que duplicó
los votos en el proceso. Así que bueno, estas son mis reflexiones. Gracias, Miguel Ángel. Jesús. Sí, gracias. Cambié de dispositivo porque me estaba quedando sin batería. Las coaliciones permiten, si tienen un programa, que es a lo que estamos trabajando, una visión de esos puntos que yo señalé, que personas, fuerzas políticas, dirigentes, ciudadanos, con distintas miradas en relación al pasado puedan coincidir en relación al futuro, que es lo relevante. Y hoy la discusión que tenemos en Argentina, en mi interpretación, es la consolidación de un modo populista en nuestro sistema político versus la efectiva vigencia del sistema democrático. Entendiendo el sistema democrático, equilibrio de poderes, rendición de cuentas, transparencia, etc. Ese modo populista, que es una palabra polisémica y que se usa demasiado para decir que quiero, para precisar qué es lo que quiero decir, traigo la definición de Felipe González, que se trata, el modo populista, de pensar que existen soluciones simples para problemas complejos y que siempre hay que hacerlo señalando culpables. Problemas complejos, soluciones simples y señalando culpables. Ese modo populista es el peor de los modos para atender los problemas de la pandemia. ¿Por qué? Porque en la Argentina y en otros países del mundo tienen los mismos registros. Descreen del saber experto. Acá nos recomendaban el tecito. Y nunca iba a llegar y teníamos que mirar, preocuparnos por el dengue. Segunda característica. No creen en las buenas prácticas que son susceptibles de ser imitadas en otros países. Y tercera característica de esos modos populistas para atender la pandemia, tiene una visión de regimentar la vida social y no creen en los gobiernos cooperativos. Esta cuarentena eterna que tuvimos nosotros. Entonces, cuando miramos qué es eso lo que está en discusión, democracia representativa, republicana y federal versus modo populista, entendemos algunas diferencias que tienen que ver con esto de las coaliciones amplias al modo de gobernar. El gobierno creó el Consejo Económico y Social. Consejo Económico y Social que tiene reuniones, etcétera, pero que tiene muchos integrantes y muchas discusiones temáticas, pero se olvidaron de dos cosas. Del Poder Legislativo no está representado, nadie. Y se olvidaron de los partidos políticos, no están representados, ninguno. Esa visión de acuerdo y de diálogo es la mejor foto de lo que quiero señalar de lo que está en discusión. Decía Miguel que hay que hacer política y en la democracia y en la política se puede ganar o perder. Tiene toda la razón. En la democracia se puede perder una elección. Pero lo que tenemos que tener presente es que no podemos perder la democracia por el resultado de una elección. Y eso es lo que está en juego esta elección. Último comentario. Democracia como la concebimos. No es que hay un golpe. Esta idea de que la pérdida democrática tiene que ver con lo que conocimos antes, tanques en la calle, estado de decir, no. Se trata de un modo de corroerse desde adentro el funcionamiento del sistema democrático. Se trata de un modo de descomposición. Se trata de una diabetes democrática. No se nota, pero es una enfermedad que está produciéndose en la sociedad. Y cuando la crisis de la gestión pública oficial sobre un tema tan dramático como la pandemia lleva a descorazonamiento y desesperanza, el riesgo del distanciamiento social con la política y las instituciones es muy grande. Por eso es tan importante la existencia de una alternativa que sea capaz de representar a la sociedad argentina, que no esté fragmentada, que no esté separada, que no esté dividida, que no haya
que haya la chance de la alternancia. Ese es el gran desafío que tenemos por delante. Y por eso la pluralidad de opiniones con gente con distintas biografías. Yo con Miguel fuimos diputados juntos muchos años y tuvimos mucha diferencia, cada uno con su legítimo razonamiento, pero ahora estamos mirando para adelante, no reprochándonos recíprocamente lo que hicimos antes. ¿Por qué? Porque hay ese convencimiento, esa convicción de lo que está en juego en Argentina de hoy. Termino diciendo que yo tengo la expectativa, la esperanza de que seamos capaces de dar cuenta de este estado de necesidad de fortalecimiento institucional democrático en la Argentina, porque es la única manera que vamos a tener posibilidad de resolver los problemas de las urgencias económicas y sociales. Y ese es nuestro desafío. Gracias. Gracias, Jesús. Bueno, estamos a 7 minutos de la finalización de este evento. Quedan 2 pedidos. Uno de Carlos Kramer, que pidió la palabra, y luego Hugo Quiroga, que quiere hacer una pregunta. Creo que ya para la pregunta vamos a estar un poquito complicados. No sé, Carlos, si te animás a ser breve, te damos la palabra y vamos cerrando el evento. Trataré de ser breve. Tomo lo primero de Jesús Rodríguez. Estamos entre el miedo y la esperanza. Pero acá creo que el único que realmente tiene miedo es el gobierno. No creo que el miedo se lo transmitan a la sociedad como lo quiere transmitir el gobierno. Vamos a llegar a las elecciones, y esto lo digo con mucho dolor, con no menos de 120.000 muertos. Vamos a llegar a las elecciones con una inflación no inferior al 50% anual. Vamos a llegar a las elecciones con una pérdida constante de la economía de todos los ciudadanos. Vamos a llegar a las elecciones, y esto también es terrible, con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza. Esto habla de por sí solo. Y ahora lo tomo a Miguel Ángel Pichetto. Creo que él tiene razón. Hay que llegar con 2 o 3 propuestas concretas. No es el momento de convencer cómo hay que cambiar la ley de contrato de trabajo, cómo hay que cambiar la ley sindical, qué tenemos que hacer para llegar a la inflación cero. Esto es un debate posterior para cuando tengamos que elegir un presidente, y ahí sí tiene que haber propuestas concretas. Ahora creo que con 2 o 3, con la idea de la institucionalidad, con la idea de que es una oposición que no se fragmenta y encuentra la manera de dilucidar sus problemas internos, y con llegar con la idea de que esto tiene que ser mejor, es suficiente. Y el resto, lo digo irónicamente, hacer la plancha. Que el presidente de la República siga diciendo que somos afroamericanos. Que el presidente de la República pierda 2 horas de su tiempo almorzando con una innata artista plástica que no la conoce a nadie, y que con ello no creo que consiga un voto, sino que piante a los pocos artistas plásticos que pueden tener. Dejémoslo a Kicillof, que diga que hay que cerrar las escuelas, después diga que hay que abrir las escuelas, pero después con las escuelas abiertas no de clase. Dejemos que se indignen así todos los padres que todavía no están indignados. Dejemos que sigan haciendo una macana atrás de otra. No los podemos parar. Son absolutamente irremediables. Total y completamente irremediables. Y para las cuestiones más de fondo, esperemos la otra elección. La elección en que se va a elegir presidente. Eso es todo. Gracias, Carlos. Muchas gracias. Ricardo Mazzorini, presidente del club, ¿querés cerrar? No te...
Está muteado, Ricardo. A ver, un momento. Creo que Ahí está. Hugo Quiroga quería hacer una pregunta. A ver si retomé el audio. Hugo Quiroga yo- quería hacer una pregunta. Hola, ¿me Son escuchan? las 9 de la noche y esto se cierra, pero en todo caso no hago la pregunta. Lo que quiero es una breve reflexión. Yo creo que acá lo que no apareció, me parece, es, o no apareció con suficiente fuerza, lo que yo llamaría la distancia representativa entre gobernantes y gobernados, entre los que mandan y los que obedecen. Esto ha generado un malestar profundo en la sociedad argentina. Hoy hay un malestar que incluso no podemos saber, porque puede haber canales subterráneos que en algún momento pueden aflorar. Y sobre eso sí tiene que ver, o sí tiene que tener en cuenta la oposición con este malestar que es contra la política, que es apolítica muchas veces, y sobre eso hay que dar cuenta. Cierro ahí porque son las 9. Gracias. Bueno, muchísimas gracias. No sé si me escuchan ahora. Sí, perfecto, Jorge. Bueno, Ricardo, vos querés decir unas palabras. No, agradecerle a los participantes de este panel, al doctor Pichetto especialmente, que accedió dentro de tantas obligaciones. Jesús es un amigo, o sea que siempre es más fácil hablar con Jesús, y a Hernán Lombardi. Ha sido muy jugosa la discusión y creo que de esto podemos extraer algunas lecciones y algunas enseñanzas. Les agradezco a todos. Muchas gracias por el debate. Muchas gracias. Un aplauso. Muchas gracias. Saludos, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias. Beso grande, Graciela. Y gracias, Luis. Gracias, Jorge. No, gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias, abrazo.